Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenido a Sábados de Conferencia Fusenda. Hoy tenemos un invitado especial, Arturo Torres, ingeniero de sistemas, especialista en administración de proyectos, especialista en finanzas, actualmente trabajando para Open Source, empresa desarrolladora de soluciones tecnológicas. Tiene relativamente poco tiempo dentro de la doctrina, menos de un año. Sin embargo, ha mostrado un entusiasmo especial. Y pues acá en Fusenda tenemos la política de darle oportunidad a todas las personas con esos deseos de aprender, y la mejor forma de aprender es preparando temas. Así que bienvenido, Arturo, gracias por aceptar esta invitación. Como todo evento espírita, vamos a iniciar con una oración de inicio. Para eso vamos a pedirle a nuestra hermana Ledis Nieto que nos dirija esta oración. Adelante, Ledis. Buenas tardes a todos. En acto de reverencia vamos a pedirle al Padre Eterno que nos permita tener toda la claridad para recibir todo este conocimiento que nuestro hermano nos va a transmitir acerca de la ciencia y la religión. Pues muy oportuno en estos momentos que estamos pasando ahora, donde pues a través de toda esta pandemia que está ocurriendo a nivel mundial, pues no podemos apartar una de la otra. Son procesos que se van llevando para el crecimiento espiritual de las almas y la evolución de las almas. Pedimos la asistencia de los espíritus superiores para esta reunión y que sea él dirigiendo a nuestro hermano en este conocimiento que nos quiere transmitir en el día de hoy. Te agradecemos por las personas aquí presentes para que les concedas todo lo que ellos necesitan para la realización de su, de su vida en este plano terrenal. Amén. Así sea. Muchas gracias, Ledis. Arturo, la palabra es tuya. Gracias nuevamente por estar aquí. Adelante. Abel, muchas gracias por la oportunidad de compartir un poquito del conocimiento y de las investigaciones que uno realiza para poder llevar a cabo estas charlas, en las cuales son de edificación no solamente para los que escuchan, sino para uno mismo también. Entonces, iniciemos con ver este tema tan interesante acerca de la alianza de la ciencia y la religión a lo largo de toda la historia de la humanidad. Es muy, pero muy común creer que ciencia y religión van por caminos separados, y la razón por un lado y la fe por el otro. O sea, aunque andan, eh, pareciera que estuvieran en caminos diferentes, pues están más juntos que nunca, eh, a las narices y a los ojos de todos los que la vemos, pero de pronto vemos que hay ciertas divergencias que en cierto momento pueden hacer una convergencia muy interesante. Y aunque abundan los ejemplos que podrían probar este viejo prejuicio, pues la historia también nos regala unas decenas de casos, y son muchísimos, que muestran una convivencia pacífica y hasta complementaria entre los dos. Entonces, ¿son tan distintas como parecen? ¿Es posible reconciliarlas? Pues estas preguntas las resolveremos en el transcurso de esta charla. Extrayendo del Evangelio según el Espiritismo en el capítulo 1, numeral 8, que habla acerca de la alianza entre la ciencia y la religión, habla acerca de que la ciencia y la religión son las dos palancas de la inteligencia humana. De un lado, pues vemos todo lo que es el conocimiento científico, y del otro lado, en la parte de la religión, vamos viendo lo que son las leyes de la moral, el mundo moral. Pero teniendo las unas y las otras el mismo principio, que es Dios, no pueden contradecirse.
Pues si una es negación de la otra, la una tiene necesariamente razón y la otra no, porque Dios no puede querer destruir su propia obra. La incompatibilidad que se ha creído ver entre estas dos órdenes de idea se debe a una falta de observación y al sobrado exclusivismo de una y otra parte. Y de esto se ha seguido un conflicto del que han nacido la incredulidad y la intolerancia. Lo que hemos visto a veces, bueno, los que estamos interesados en ver estas divergencias o convergencias entre la una y la otra, hemos visto personas que son intolerantes ante la ciencia y creen que todo es regido por el mundo espiritual y viceversa. También científicos que niegan rotundamente la existencia de Dios y que creen que de pronto todos estos temas espirituales sobran, ¿cierto? Pero bueno, desde mediados del siglo XX, cuando se planteó definitivamente la teoría del Big Bang, la comunidad científica suele aceptar como cierta la hipótesis de que el universo se creó a partir de una gran explosión. Y aunque esta teoría fue planteada y retomada durante años por científicos como George Gamow, Edwin Hubble y Albert Einstein, pocos saben que uno de sus primeros precursores fue, además del respetado doctor en física y matemáticas, el señor Georges Lemaitre. Él también era un sacerdote oriundo de Bélgica. Nació en Charleroi en el año de 1849. Lemaitre terminó su doctorado en ciencias en el año 1920 y apenas ingresó en el seminario de Malinas, desarrollando una profunda vocación religiosa que jamás obstaculizó su trabajo como investigador científico. En el año de 1933, Lemaitre presentó su obra Discusión sobre la evolución del universo, un modelo en el que sostenía que todo el universo procedía de un átomo primitivo, una forma inicial de densidad insospechada, de forma esférica y con un tamaño 30 veces superior al del Sol, en la que estaba contenida toda la materia que después formó parte del universo tal y como hoy lo conocemos. Fue entonces cuando su teoría le permitió contradecir al mismísimo Albert Einstein. En su discusión sobre la evolución del universo, Lemaitre contradijo a Einstein, quien planteaba un cosmos estático de masa constante. Para el sacerdote belga, en cambio, el radio del universo tenía que crecer para que resultara estable, es decir, que estaba en constante expansión. Einstein admiraba y envidiaba a Lemaitre con igual intensidad, aunque reconoció que su teoría era cierta, guardó siempre un cierto recelo frente a sus postulados. Decía que sus cálculos no son correctos, clamó al decir que conocía la teoría, pero decía que el modelo físico era atroz. Aún así, se dice que un día en el año de 1932, Einstein asistió a una conferencia suya y al final, y abrumado, no tuvo más remedio que ponerse de pie y exclamar: es la más bella y satisfactoria explicación de la creación que jamás haya oído antes. Lemaitre fue, pues, una de las tantas pruebas de que ciencia y religión pueden ir de la mano, ¿sí? En la iglesia, en los principios, ya cuando estábamos en la época del oscurantismo, por allá por los años 500 y 600, fue encargada de mantener el conocimiento clásico vivo. O sea, los monjes mismos fueron los custodios de muchos textos clásicos de filósofos y poetas. Y más adelante, gracias al comercio y a las mismas guerras, hubo intercambios de toda esta literatura que en Europa se estaba quedando en el olvido. En esa época, que muy pocos sabían leer, ¿verdad? Escribir y hablar en varios idiomas, quienes rescataron todos estos textos y todo este conocimiento fueron los monjes. Entre los siglos 8 y 9, Carlomagno inició la instauración de un nuevo imperio en Europa y de las primeras iniciativas concluyó que era importantísimo realizar una reforma educativa y pone a cargo a un monje, Alcuino de York, quien trata de revivir todo este saber clásico a partir de las 7 artes liberales en las escuelas. Y estas eran la gramática, la retórica, lógica, aritmética, geometría, música y astronomía. La reforma perduró muchos siglos después, ¿verdad? Y fueron pasando de monje en monje en la conservación de esta reforma.
Y en los siglos XII y XIII, todas estas escuelas que fueron montadas por Alcuino de York se convirtieron en universidades. Y pues, de las primeras que estuvieron en Italia, España, Inglaterra y Francia, fueron la Universidad de Bolonia, la de Salamanca, Cambridge y la Sorbona, que hasta hoy en día perduran. En el siglo XIII, Alberto Magno, ¿verdad? No sé por qué siempre se llamaba Magnus Magnus, pero bueno, como que le gustaba en esa época hacerse llamar magnánimos. En el siglo XIII, el mismo Alberto Magno defendía la coexistencia pacífica de la ciencia y la religión, y este era ni más ni menos que el maestro de Santo Tomás de Aquino. Lo que quiero decir con esto es que la iglesia no persiguió el conocimiento científico, o por lo menos no lo hizo de forma premeditada y sistemática. De hecho, algunos de los mayores avances de la ciencia, como el sistema heliocéntrico de Copérnico, vienen de la iglesia, que el sistema heliocéntrico era el que hablaba acerca de que la Tierra era el centro del universo, ¿verdad? Y Copérnico fue el que dio algunas teorías que daban una cierta analogía con respecto a lo que sucedía en la parte de la ciencia. Copérnico era cura, lo cual es irónico, ¿verdad? Porque uno de los descubrimientos científicos más importantes de la historia y que haría tambalear la influencia de la iglesia en el mundo vino de la propia iglesia de Copérnico. Y a Copérnico no lo enjuiciaron ni lo mataron, él murió pues de causas naturales a los 70 años. Otros aportes de la ciencia importantísimos fue el que hizo el Papa Silvestre II, que introdujo al mundo occidental, ya estaba creado, ¿verdad? En los indios y la gente de Asia pues ya usaban el sistema decimal, pero el cero tampoco era conocido porque nosotros trabajamos el sistema de los números romanos, ¿verdad? Y él fue quien lo trajo a este lado del mundo. Entonces, se imaginan los trabajos inmensos que pasaríamos usando los números romanos para las operaciones aritméticas. O de pronto pudiese llegado, pero realmente quien lo introdujo fue un papa. Y esto fue un tema muy importante, ¿verdad? Para poder desarrollar los sistemas actuales. El concepto de la navaja de Ockham, que es un pilar del razonamiento lógico, dice que la explicación más sencilla suele ser la correcta. Este concepto es uno de los más usados por los escépticos para desbaratar las teorías de conspiración y explicaciones inverosímiles, ¿verdad? Y fue concebida por un monje franciscano, el señor Guillermo de Ockham. Jean Buridan, ¿verdad? Era un filósofo franciscano, discípulo de Guillermo de Ockham. Y él trabajó en investigaciones que sirvieron de referencias a Isaac Newton acerca de la teoría del ímpetu, donde explicaba su teoría del movimiento de los proyectiles y los objetos de caída libre. Roger Bacon fue uno de los precursores del método científico. Era monje, franciscano, filósofo y teólogo. Fue uno de los precursores de este método porque él desarrolló unos ciclos repetitivos de observación, hipótesis, experimentación y la necesidad de una verificación independiente. Y esta fue la teoría que fue la precursora de lo que es la teoría del método científico. Él creía en el empirismo y también afirmaba que solo la observación de la realidad permite acceder a los secretos de la naturaleza. Por último, creo que por último lo que vamos a ver es la influencia que tuvo Gregor Johann Mendel, ¿verdad? Que era el padre de la genética. Y pocos saben de que él fue un fraile agustino y naturalista. Hay personas creyentes que piensan que la ciencia es incompatible con la fe, ¿verdad? Con la fe cristiana, porque no concuerdan con la narración de la creación que hace la Biblia. El libro de Génesis describe la creación por parte de Dios, el mundo, las plantas, los animales y los seres humanos, y en particular la evolución gradual de los seres humanos a partir de antepasados que no eran humanos, pues parece incompatible con una interpretación literal del Génesis. Sin embargo, muchos exégetas y teólogos, ¿verdad? Exégetas son las personas que se encargan de leer e interpretar cuidadosamente las escrituras, han rechazado una interpretación literal de la Biblia, ya que contiene afirmaciones mutuamente incompatibles. El libro del Génesis
ofrece dos narraciones diferentes de la creación. Por ejemplo, en el capítulo 1 figura la narración familiar de la creación, ¿verdad? En 6 días, después de crear la luz, la tierra, los peces, los aves, los animales. Pero en el capítulo 2 ofrece una narración diferente, según la cual la creación del mundo comienza cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, después de crear las plantas y los animales y pedirle al hombre que le diera nombre a cada una de su creación. Dios le hace caer un sueño profundo y luego le saca una costilla de la cual formó la mujer y se la presenta al hombre. O sea, son cosas que de pronto caen en los sistemas poéticos y son interpretativos de acuerdo a la persona que de pronto pueda estar leyendo la escritura. Ya a principios del siglo V, ¿verdad? Escribía San Agustín que los cristianos no deben tratar de resolver cuestiones científicas con las Sagradas Escrituras. ¿Cuál de las dos narraciones de la creación es la correcta? O sea, no estarán en contradicción si entendemos que transmiten el mismo mensaje, que el mundo fue creado por Dios y que los humanos somos sus criaturas. ¿Sí? El sacerdote jesuita Vicente Durán Casas, filósofo, teólogo, doctor en filosofía de la Universidad Hochschule en Alemania y profesor titular de la Universidad Javeriana de nuestra época. Ya está de acuerdo en que la división entre la ciencia y la religión es relativamente moderna. En la antigüedad no era una dicotomía, sino conciencia de la diferencia. No es lo mismo ser poeta que filósofo. Él explica muy claramente y fue en la Ilustración del siglo XVIII donde esta distinción se convirtió en una separación y en una oposición. Se percibió en ese momento que el desarrollo científico general como superación de la religión y esta comenzó para algunos a sobrar. Hoy en día muy pocos científicos y teólogos mantienen esa separación y la mayoría, excepto los fundamentalistas, creen que esa relación es distinción y complementación, pero no de exclusión o de oposición. ¿Sí? La ciencia y las creencias religiosas no tienen por qué estar en contradicción. La ciencia y la religión son como dos ventanas diferentes para observar el mundo. Las dos ventanas dan al mismo mundo, pero muestran aspectos diversos de él. La ciencia se ocupa de procesos que explican el mundo natural, ¿verdad? Las galaxias, las estrellas en el espacio, cómo se mueven los planetas, la composición de la materia, el origen de los organismos, incluyéndonos a nosotros, a los seres humanos. Y la religión se ocupa del significado y propósito del mundo y de la vida humana. La correcta relación entre los seres humanos y el creador y entre ellos mismos y de los valores morales que inspiran y gobiernan la vida de las personas, lo cual pues hemos aprendido aquí por lo menos desde este último año que hemos estado viendo estas clases con Álvaro, todas las lecciones que dan acerca de los valores morales que están implícitos en la misma enseñanzas de las escrituras y lo que enseña el espiritismo, ¿verdad? Que es lo que realmente debería primar en nosotros, que es el poder llevar un desarrollo moral a lo largo de nuestra existencia para ir evolucionando, tal como sugieren en las clases que hemos visto. Es posible creer que Dios creó el mundo y al tiempo que se acepta que planetas, montañas, las plantas, los animales, incluyendo los seres humanos, se produjeron después de la creación inicial por procesos obviamente naturales. En lenguaje teológico, perdón, Dios actúa a través de causas secundarias, de manera parecida al nivel del individuo. Una persona puede creer que es una criatura de Dios sin negar que se haya desarrollado por procesos naturales, ¿verdad? A partir de un óvulo fecundado en el vientre de su madre y que todo venga con ese proceso evolutivo. Los científicos aceptan la evolución de los organismos con el mismo grado de confianza con que aceptan otras teorías científicas totalmente comprobadas, como la revolución de la Tierra alrededor del Sol, la expansión de las galaxias, la teoría atómica o la teoría genética de la herencia biológica. El origen de nuestra especie, Homo sapiens, a partir de antepasados que no eran humanos, es una conclusión científica corroborada más allá de toda duda razonable, pero aceptar esta conclusión es compatible con creer en Dios y que somos sus criaturas, ¿sí?
Estudios internacionales que han consolidado datos sobre la religión y la ciencia desde el año de 1981 han señalado que los países con alta religiosidad también tienen mayor optimismo por la ciencia, mientras que los países menos religiosos tienen más escepticismo sobre el impacto de la ciencia y la tecnología. El mismo estudio sugiere que los Estados Unidos es un caso insólito, comparado con otras potencias, mostrando mayor fe tanto en Dios como en el avance científico. En contraste, hay otros estudios que afirman que más del 40% de la población de América y otras fracciones en África y en el mundo islámico rechazan la ciencia en materia de evolución y edad del universo. Un estudio del año 2013 sobre las variables que afectan la aceptación de la evolución concluyó que al menos en América la religiosidad se correlaciona muy negativamente con esa aceptación. ¿Sí? Em, cerrando el capítulo 1, numeral 8, que habla acerca de la ciencia y la religión en el Evangelio que estamos estudiando, se afirma que han llegado los tiempos, ¿verdad? Y esto lo escribió obviamente Kardec a mediados del siglo XIX, y hablaba de que ya llegaron los tiempos en que la enseñanza de Cristo deben recibir un complemento, ¿sí? Y que este velo, echado a propósito sobre algunas partes de esas enseñanzas, debe levantarse, y que la ciencia, dejando de ser exclusivamente materialista, debe tomar en cuenta el elemento espiritual, y en que la religión, cesando de desconocer las leyes orgánicas e inmutables de la materia, apoyándose la una en la otra y marchando de la mano, se preste mutuo apoyo. Entonces la religión, ya no siendo desmentida por la ciencia, adquirirá un poder indestructible porque estará conforme con la razón y porque no podrá oponérsele la irresistible lógica de los hechos. La ciencia y la religión no han podido entenderse hasta hoy porque mirando cada una de estas cosas desde su punto de vista, se rechazan mutuamente. Entonces faltaba algo para llenar ese vacío que las separaba y un lazo que las aproximase. Este lazo consiste en el conocimiento de las leyes que rigen el mundo espiritual y sus relaciones con el mundo corporal. Leyes tan inmutables como la que regulan el movimiento de los astros y la existencia de los seres. Una vez patentizadas estas relaciones por la experiencia, pues se hace una nueva luz, ¿verdad? Y la fe se ha dirigido a la razón y la razón no ha encontrado nada ilógico en la fe. Y el materialismo entonces sería vencido. Pero en esto, como en todo, hay personas que se quedan rezagadas hasta que sean arrastradas por el movimiento general, ¿verdad? Y no en lugar de estar resistiéndose a esta idea. Es pues esto una verdadera revolución moral, la que se opera en estos momentos y trabajan los espíritus. Después de haberse elaborado durante más de 18 siglos, pues toca su cumplimiento y va a marcar una nueva era para la humanidad. Dame la vaina de Entonces, la propuesta, ¿verdad? Y las conclusiones que podemos eh, sacar de todo esto que hemos visto el día de hoy es qué vamos a hacer, ¿cierto? La pregunta es si nosotros sí estamos abiertos a que no solamente estamos creyendo en estas escrituras y en estas leyes impuestas, eh, no impuestas, pero sí leyes propuestas por los espíritus, ¿verdad? Y que vamos a seguir con estas leyes morales para poder ir mejorando en nuestra evolución. ¿Y qué tarea nos queda? Pues la tarea es estar muy abiertos y muy atentos a todos los avances científicos y a poder también ir nosotros mejorando vida tras vida en nuestra moral, en ser mejores personas, en ir alcanzando esos niveles que de pronto están propuestos para nosotros. Tengo que decir, ¿qué tengo que decidir? Si irme por el uno o por el otro, si creer 100% en la ciencia o 100% en las leyes morales. Pues realmente tenemos que estar abiertos a que los avances científicos van marcando la guía que van por este mundo, pero del lado espiritual, pues tenemos que ir buscando esas mejoras, mejorando nuestros comportamientos, nuestra moral, nuestra caridad, nuestra apertura hacia la ayuda, hacia el prójimo, ¿cierto? Entonces,
Eso es todo por hoy. No sé si de pronto tengan algunas preguntas. Bueno, si quieres, deja de compartir pantalla para... Sí. Perfecto. Bueno, tendría que agregarte, cuando hablaste de la Génesis y la interpretación que se ha hecho de la Génesis, precisamente la última obra de Kardec como encarnado fue y la obra más exitosa. Que recordemos que esta revelación se dio en París, que es la ciudad luz, en el siglo XIX, que es el siglo de las luces, donde hubo un apogeo de la filosofía y de la ciencia. Entonces, en esta obra, pues como su nombre lo dice, él interpreta esa génesis bíblica, esa génesis de Moisés, esos 6 o 7 días de la creación, ¿verdad? A la luz de los avances científicos. Y él dice que no son 6 días, sino que son 6 etapas evolutivas de la humanidad que incluso están grabadas en las capas geológicas, ¿sí? Y que el orden en que aparecen allí, en esa génesis de Moisés, el orden es exactamente igual al que dice la ciencia. Es decir, no recuerdo en este momento cosa por cosa o proceso por proceso, pero está allí. Entonces, ya allí hay, entonces, por parte de Kardec, que era un estudioso, que era, se podría decir que era un científico, un hombre de ciencia, un hombre que había escrito obras que incluso se publicaron muchos años después de su desencarnación, obras que se impartían incluso en universidades como la Sorbona. Claro, no como Allan Kardec, sino como León Hipólito de Nizar Ribail, las obras de biología y de otros temas de ciencia, de gramática. Entonces, ya aquí él hace, o sea, él es el intermediario para esta revelación y a la vez es el lazo para reconciliar la ciencia con la religión, por lo menos en esta obra, la Génesis, los milagros y las profecías. Porque también el tema de los milagros, que fue siempre un tema extraordinario, un tema totalmente fuera de las leyes materiales, ¿sí? Tú hablabas ahora que las leyes, la ciencia estudia las leyes naturales, pero es que estas situaciones, estos fenómenos de curaciones, por ejemplo, que aparentemente violan las leyes naturales, no es que las violen, lo que pasa es que son otras leyes que no habían sido conocidas hasta el momento. Precisamente el espiritismo, o con todas estas manifestaciones de los espíritus, ¿sí? Se llega al descubrimiento de unas nuevas leyes espirituales, de los fluidos, ¿sí? De las energías, que son tan naturales como todas las leyes de la física y de la química, ¿sí? Por eso es que, en cierta forma, los científicos no tienen como una autoridad absoluta para explicar estas leyes espirituales, porque no se comportan los agentes de estudio, los sujetos de estudio no se comportan con las mismas características que los sujetos de estudio en la ciencia, ¿verdad? Que son elementos materiales, elementos químicos, elementos que podemos manipular a nuestro antojo.
pero los espíritus no, ¿verdad? No se puede manipular al antojo, pero son agentes o las interacciones entre los espíritus y los encarnados y los elementos de la naturaleza también están sujetos a leyes, ¿sí? Que es la que el espiritismo descorre el velo, ¿sí? De esas leyes, las muestra, las demuestra, y entonces es cuando se pueden dar de la mano la ciencia y la religión. Entonces, aún así, muchas personas, muchos científicos, por todo ese atropello que se dio por parte de la religión en esos siglos que tú hablabas del oscurantismo, donde quemaron científicos, donde quemaron filósofos, donde, ¿verdad? Todavía están muy renuentes a aceptar las cosas espirituales, ¿sí? Después de unos abusos se dan otros abusos, después de un fanatismo se da otro fanatismo. Primero fue el fanatismo religioso, ahora es el fanatismo científico que no acepta la parte espiritual, pero esa es la labor del espiritismo, que empezó hace 164 años con la publicación, el 18 de abril lo celebramos, de el libro de los espíritus, ¿verdad? Pero te quería añadir eso, ¿no? El tema de la Génesis, que fue un libro que lo sacó Kardec en 1868, un año antes de su desencarnación, y fue un éxito, un bestseller, como pudiéramos decir en los tiempos actuales, ¿verdad? Se agotó en París, se agotó a las pocas semanas, porque daba la explicación, pues, de la Génesis y daba la explicación de los llamados milagros de Jesús, ¿verdad? Con base a todos estos temas de los fluidos, ¿sí? De las energías. Además, Kardec era un experto en el tema porque él por 35 años había estudiado el magnetismo, que también es la base, esta ciencia fue la base también de todas estas descubrimientos del espiritismo, ¿verdad? El magnetismo creado por Mesmer, que primero se llamó mesmerismo y luego magnetismo. Entonces, los magnetizadores en su época también realizaban muchos estudios, muchos descubrimientos totalmente válidos, totalmente importantes, incluso para la salud humana y para otras situaciones, pues que eran importantes. Por ejemplo, el pararrayos de Franklin, ¿no? Producto de ese estudio del magnetismo. A Franklin se le rieron en la academia cuando él propuso el tema de la electricidad y el tema del pararrayo y todo este tipo de cosas, se le rieron en la cara, ¿verdad? Sin embargo, es una gran verdad, ¿verdad? Entonces, todo eso fue tratado, fue estudiado por Allan Kardec en esta obra, La Génesis, los milagros y las profecías. También trata el tema de las profecías, de que sí es posible, y ahí él utiliza allí unas comparaciones, ¿verdad? Unas semejanzas, unas analogías de que sí es posible que podamos en ciertos momentos y ciertas personas conocer lo que va a pasar en el futuro, porque el espacio y el tiempo pues no están en las mismas categorías, ¿sí? Y puede, por esa emancipación del alma, ciertos hombres como Jesús y otros más, prever lo que puede pasar en el futuro. Entonces, es un libro muy importante, muy interesante, que también complementa todo esto que tú has dicho. Bien, entonces, ¿quién más quiere decir algo? ¿Quiere preguntar algo? ¿Quiere aportar algo sobre este tema?
Permíteme, Abel. Sí, Permíteme, claro. Mabel. Yo quería decir que sí, está bien desde la historia, siempre la división que hubo entre ciencia y espíritu y lo espiritual. Pero desde mi punto de vista, yo siempre creo que la ciencia y lo espiritual están unidos. Están unidos porque el ser humano es creación divina y sus pensamientos vienen de lo divino. Y pues en este siglo yo he visto científicos que ellos son muy espirituales y ellos invocan la presencia de Dios cuando están haciendo sus propuestas de investigación. Y mucho más ahora cuando la ciencia tiene unos controles éticos. Hay una ética de la ciencia donde no se puede hacer lo que uno quiera, porque para mí la ciencia viene de Dios, porque la mente humana, la mente humana y somos unidad, somos uno con el universo, y la mente humana es creación divina. Entonces, en la modernidad, para mí, ciencia y religión están unidos, y mucho más en este siglo XXI. No sé si quieras decir algo, Arturo, sobre el comentario. Sí, Mabel, muchas gracias. Y definitivamente, pues ya lo vimos, ¿verdad? O sea, los diferentes ejemplos que mencionamos el día de hoy, y eran personas religiosas que a la vez hicieron avances científicos y unas propuestas de investigación sensacionales que nos han llevado hasta el día de hoy. Algunas personas de pronto pueden decir, sí, pero ¿qué tiene que ver esto con de pronto los avances científicos en cuestiones de computación y todas esas cosas? Pues el sistema numérico de unos y ceros no hubiese sido posible si este papa en el siglo XII no introduce el sistema, este sistema decimal, ¿verdad? Hacia el mundo occidental. Ya existía en el mundo oriental, pero fue traído gracias a un papa, por ejemplo. Entonces, gracias a esos trabajos de esos religiosos y de esas personas que en el mundo espiritual pues estaban trabajando bastante, pues también aportaron muchísimo a la ciencia. Sí, entonces, sí, tiene toda la razón. La ciencia y la religión están unidas, ¿verdad? Aunque haya personas que de pronto quieran forzar a que deberían ser independientes, pero deberían trabajar más de la mano que nunca. Y nosotros estamos llamados a eso, ¿verdad? A que llevemos unas creencias muy firmes de las cuales estamos seguros de que así son y que son las que guían las leyes morales por las cuales debemos regirnos, pero no debemos por ningún motivo negar los avances de la ciencia y que todos esos avances científicos están precisamente para ayudar a la humanidad. Claro, claro. Sí, Blas Pascal no era también religioso, Arturo. Sí, por supuesto. Blas Pascal. Y bueno, él creó una calculadora, ¿no? Que creo que también es la base de la computación, en cierta forma. ¿O no? Perdón, puse el mudo. Sí, Blaise Pascal era matemático, físico, filósofo y era un teólogo, ¿verdad? Y era teólogo católico. Sí, señor. Ahí estaba también el Sí. hombre. Y además es uno de los espíritus comunicantes de la doctrina espírita. Aparece en varias obras. Sí, tú me habías mencionado eso. En el Evangelio, según el espiritismo, aparece muchos espíritus. Está el señor Hahnemann, que es el de la homeopatía. También muchos. Está Franklin. Franklin es uno de los que firma el libro Prolegómenos. Bueno, filósofos hay varios. Swedenborg, que fue un gran físico, químico, sueco, también firma como espíritu el libro de los espíritus, ¿sí? Están Sócrates, Platón, en fin. El tema de la espiritualidad ha tenido grandes inteligencias, ¿sí? Y tampoco podemos decir, como decía Kardec,
que aquellos que no estén en una academia pues estén carentes de inteligencia. Muchos sabios se han dedicado a estos estudios espirituales con grandes conclusiones que desafían cualquier inteligencia, ¿sí? De la ciencia. Entonces, no solamente aquellos que tengan títulos científicos o que hayan sido premios Nobel son los únicos, pues, que tienen derecho a pronunciarse. Bueno, y quería decir algo también que dijo Kardec, que posiblemente, bueno, que los científicos tradicionales deben abordar esta ciencia del alma, esta ciencia del espíritu, despojándose un poco de sus métodos tradicionales, ¿sí? Y que el pronunciamiento de ellos más bien sería en un sentido de convicción personal, ¿sí? Puesto que no podrían abordar estos estudios con los mismos métodos con que abordan sus otras ciencias, por lo que ya dijimos anteriormente. Y que muchos científicos tienen aún mucha más peligro de equivocarse por cuanto todo lo quieren, rodear con base a su conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, el matemático todo lo va a razonar con base a sus fórmulas, ¿verdad? El astrónomo todo lo va a razonar a través de esos movimientos de los planetas y todo eso, ¿ya? Entonces, tienen ellos más probabilidad de equivocarse en cuanto a un juicio que el resto de las otras personas que abordan estos temas con mente desprevenida. Entonces, eso es algo importante, ¿verdad? Se puede dar ese fanatismo materialista. Lo que no pueda medir, lo que no pueda tocar, ¿verdad? No existe. No. Y precisamente las manifestaciones espíritas demostraron que hay cosas más allá de la materia que son tan reales que tienen un efecto incluso en las cosas materiales y que un verdadero sabio no puede cerrar los ojos y no puede cerrar los oídos y que debería también dedicarse a estudiarlo. Kardec decía, todo efecto inteligente tiene una causa inteligente, ¿sí? Entonces, si las mesas daban golpes, si a través de esos sensitivos las mesas daban golpes y respondían las preguntas que se les hacía, entonces eso era un efecto inteligente que tenía que tener una causa inteligente. Y la causa inteligente no podía ser la mesa, tenía que ser un ser que movía la mesa y que daba esas respuestas inteligentes. Entonces, esa es la lógica de un sabio, ese es el buen sentido de un sabio. Lógicamente no se puede hacer con los mismos métodos que la ciencia tradicional. No sé si hay alguna pregunta, algún otro aporte sobre el tema. No, a ver, yo felicitar a Arturo, a ver, de mi parte. Era un tema bastante complejo también, pero creo que cayó en muy buenas manos. Así que felicito a Arturo porque lo manejaste muy bien. Y pienso que encontramos en el espiritismo precisamente mucha cercanía y no disyunción tampoco, aunque ha sido en todas las religiones, pues en las religiones se da mucho la cercanía y el alejamiento aparente muchas veces. Pienso que el espiritismo está manejado mucho por la lógica, al ser recopilado por una persona que viene del mundo de
estructurado de la metodología de la educación, como es Kardec, que sabemos pues fue discípulo de Pestalozzi, que fue una persona que tenía una metodología científica, ¿no? Pienso que por eso personas de pronto como tú, como yo y muchos yo creo que en general todos, pues nos llama mucho la atención la lógica que soporta toda esta doctrina y hace que sea más fácil entender y no siempre asumir, como en muchos otros casos, a dogmas de fe, cosas que yo como que me cuesta más decir como que esto es un acto de fe y ya creerlo y tragarlo entero. Yo soy más de entender, y eso pienso que es lo que he encontrado en el espiritismo, y eso que tocaste hoy, pues me parece que ha sido muy, muy bien manejado. Así que nuevamente felicitaciones en mi parte. Gracias, Rodrigo. Y de verdad no solamente agradezco a Abel, sino también a Rodrigo, que pues, desde el año pasado pues, me ha estado acompañando, resolviendo muchas preguntas, ¿verdad? Porque yo soy una persona muy coherente en cuestiones científicas, y siempre he venido dando ese seguimiento, y en los últimos 4 años he estado más que nada dedicado, en lugar de tener hobby raro, bueno, hobby raro es ese, ¿verdad? Dedicarse a la ciencia, pero desde que empezamos a hablar de estos temas del espiritismo, un argumento que a mí me hizo caer firmemente, ¿verdad? En que esto es real, y fue cuando estuvimos hablando acerca de aquellos niños que tenían unos talentos musicales impresionantes. Entonces, bueno, ¿cómo es posible que un niño de 3 4 años toque como un maestro que tenga 50 años, ¿cierto? Y la teoría dice, ¿verdad? Que para que una persona se haga maestro en algo y tenga esas habilidades como maestro, debe pasar por lo menos 10 años practicando todos los días durante 6 horas mínimo diario. Entonces, ¿cómo es posible que un niño de 3 o 4 años tenga estas habilidades? Entonces, son cosas que definitivamente trae de otra vida, ¿cierto? Y cuando tú me mencionaste eso y yo empecé a investigar acerca de si había evidencia científica para poder corroborar de que esa persona viene de otro lado, o que simplemente por cuestiones genéticas pudo haber absorbido esas habilidades, y no hay manera de probarlo científicamente, ¿cierto? Entonces, no hay otra cosa sino creer en lo que estamos es lo real. Así es, y bueno, no sé si tú conoces el caso de la Universidad de Virginia, que tiene estudios de niños que recuerdan sus existencias anteriores. Sí, 2.700 casos, primero he con visto, Ian Stevenson y luego con Jim Tucker. Ha sido un estudio maravilloso. Y bueno, muchos otros hombres de ciencia han demostrado por accidente o por investigación, pues estas, como Brian Weiss y otros muchos, ¿no? A través de la hipnosis. En fin, el tema de Eben Alexander, profesor de psiquiatría de Harvard por 10 años, él tuvo una experiencia cercana a la muerte y eso lo llevó a unas indagaciones, unas profundizaciones, y hoy en día no solamente es divulgador de la vida extracerebral, del pensamiento extracerebral, de la vida después de la muerte, sino también de la reencarnación. Entonces ha escrito muchos libros que también han sido bestseller. Entonces mucha gente de la ciencia, con diferentes métodos, están llegando a las mismas conclusiones del espiritismo, y de bueno, tampoco el espiritismo ha inventado nada, ha recordado cosas que desde mucha antigüedad otros filósofos, el mismo Jesús habló de la reencarnación, ¿verdad? Cuando en 2 oportunidades dijo que Juan el Bautista era el mismo Elías que debía venir. Entonces, pero eso quedó dentro de la religión, quedó allí sin mucha profundización. Incluso Orígenes, que fue uno de los padres de la iglesia, que habló claramente sobre la reencarnación también, sus escritos fueron repudiados, fueron todo aquel que estudiara y reprodujera
los escritos de Orígenes, era anatematizado, era quemado, era excomulgado, ¿sí? Y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, hay una larga lista de filósofos y de científicos. Tú nos hiciste una muy buena lista, ¿verdad? Que han revelado todas estas leyes, porque son leyes. El espiritismo revela leyes de la naturaleza, no son dogmas de fe, ¿sí? Y si son leyes, han existido hoy, existirán mañana, existen hoy, existirán mañana y han existido siempre, siempre. Entonces, te recomiendo la Génesis, porque sé que lo vas a disfrutar mucho como inquieto de la ciencia. Y bueno, para cimentar aún mucho más esta charla que tuviste hoy. Listo, Abel, muchas ¿Listo? gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, para finalizar, si te parece, pues termina con una oración. ¿Listo? Claro que Nos sí. dirige Muchas la gracias. oración de despedida. Muchas gracias a todos por escuchar este mensaje que espero que haya revolucionado sus mentes en cuanto a la aceptación de que hay una relación muy, muy cercana entre la ciencia y la religión y que debemos ser promulgadores y divulgadores de que la ciencia y la religión están más unidas que nunca para poder llevar a cabo lo manifestado en el libro de los espíritus, que lleguen esos tiempos en los cuales no pueden andar por caminos diferentes, sino caminos unificados. Bueno, muchísimas gracias.